Señora Liliana, ¿cómo está usted? Bien, obispo. Hoy bien. Hoy bien. ¿A cuánto tiempo usted está en la iglesia? 4 años. Obispo. 4 años. ¿Cómo era su vida 4 años y medio atrás? Realmente sin vida. O sea, yo tenía muchos problemas de salud, trastornos en mi casa, o sea, mucho nerviosismo, veía sombras, me tuve que mudar de esa casa porque mi vida no podía estar ahí. Era algo que me obligaba a salir de esa casa. Tenía tormentos espirituales. Sí, obispo. En la casa que vivía había sombras, era atormentada. Sí, veía yo y mis hijos. Se cambió de ahí pensando que el problema estaba en la casa. Exacto, que íbamos a solucionar algo. No, seguí igual y peor. Una enfermedad llevaba a la otra, iba al médico, me decía, no es de por vida, pastilla. ¿Qué enfermedad tenía? Tenía arritmia paroxística, talasemia, tiroides, depresión, gastritis aguda. Y obispo, tuve 23 años, 3 bacterias en mi organismo, que eso me llevaba a la locura, porque no había remedio. Los médicos, yo iba, gastaba el dinero que no tenía para que sacar esa bacteria, para que me sanaran. Pero el especialista, que era muy caro en ese tiempo, me dijo, si yo le digo que la voy a sanar, le estoy mintiendo, señora, porque lo que usted tiene es imposible que salga del organismo. Entonces la salud destruida. Destruida totalmente. ¿Cómo estaba la familia? También destruida, obispo, porque yo no estaba bien. Yo no podía dar nada para mis hijos ni mi esposo. Entonces yo gritaba, yo arañaba las paredes, era muy nerviosa, todo eso me llevaba a estar mal. Entonces, claro, yo insultaba a mis hijos, les pegaba, discutía con mi marido se iba porque no se podía estar en mi casa, era un caos, realmente no tenía vida. ¿Y sus hijos cómo reaccionaron a través de eso? Mis hijos, el más grande, cuando me vine a dar cuenta, él estaba en los vicios. En las drogas. En las drogas. Muy mal. ¿Y usted ni sabía? No, yo no sabía, no podía ver. Sus problemas no le dejaban ver. No podía ver. Es más, me decían mis parientes y todo, y yo decía, no, mi hijo no, él está bien. Yo como que no quería aceptar, ¿no? Estaba tan mal yo que otro problema más. Y no, había algo que no me dejaba aceptar que mi hijo estaba en esa situación. En aquel entonces, señora Liliana, ¿usted pensaba que su vida podría cambiar? No, obispo, para nada. Yo no tenía ilusión, no tenía nada, ningún proyecto a futuro, nada. Era solo cuestión de esperar y que mi vida iba a acabar. Hasta pensé dejar una carta para mis hijos. El día que yo no esté, ustedes buscan en tal cajón. Despidiéndose. Exacto, porque yo no tenía esperanza, no tenía ilusión, no tenía sueños. Sí, de estar bien, pero no podía. No podía. ¿Usted conoció la iglesia a través de qué? De la televisión. De la televisión. Sí, obvio. ¿Y vino y qué pasó? Ahí yo vi el programa un jueves a la noche, el día viernes a las 10 de la mañana yo estaba acá y tomé la determinación, yo dije, ahí voy a ir. Y bueno, cuando yo pasé esas puertas de vidrio, ¿no? Que yo entré a la Iglesia Universal, empecé a llorar. Ese mismo día el pastor hizo un desafío. Me dijo, señora, ¿usted cree que de pasar a llorar usted va a reír? Y yo dije, y sí, o sea, era como que yo me entregué a Dios y dije, bueno, yo quiero lo que acá dicen, yo quiero eso para mi vida, yo necesito eso para mi vida. Y así fue, el pastor hizo ese desafío y yo de ahí, ese mismo día, esa mañana, yo me fui riendo, ya llegué a mi casa con voluntad de limpiar, de hacer una rica comida y mi vida empezó a cambiar. ¿Usted participó de la campaña de Israel? Sí, fue en la primera. Yo llegué en febrero y ya en junio, julio ya estaba la campaña. ¿Y qué hizo en esta campaña? Mire, obispo, yo no entendía mucho, ¿no? Pero yo dije, ahí orientaban que desde el altar, yo iba a tener una respuesta. Entonces, ahora, el problema era que yo no tenía nada, simplemente era una alianza que yo había comprado de a poco y con mucho sacrificio y amaba mucho esa alianza. Es más, ni me la ponía porque digo, no, la guardaba, pero no se me vayan a ir de oro. Y ahí yo dije, es lo único que tengo. Ahí, entregué en el altar. ¿Y qué aconteció? Inmediatamente, ahí empezaron, no fue en el momento, pero yo me di cuenta que los remedios me empezaron a hacer mal. Ahí yo fui al cardiólogo, fui a los especialistas
la infección empezó a disminuir, ¿no? Porque yo tomaba antibiótico todos los meses. Y eso empezó a distanciarse. Fui al cardiólogo, ahí me hizo un estudio de 48 horas, porque él no podía creer que ya no me hicieran, que me hacían mal los remedios. Desapareceu todo. Desapareció todo. De los 5 medicamentos que yo supuestamente tenía que tomar de por vida, desaparecieron. El antibiótico desapareció de mi vida, o sea, desapareció las infecciones, todo, completamente hoy en día sana. Pero, e naquele entonces, como estava a sua economia também? Destruida. ¿Tenía deudas? Sí. ¿Cuánto? Llegamos a tener 300.000 pesos de deuda. Tem Y hasta un poco más. 300.000 pesos de deudas. Sí, hoy. En este momento usted fue en el altar mismo teniendo todos estos problemas. Todos esos problemas. Y ni para comer, solo para remedio. O sea, mi vida era atada a una caja de medicamentos. Mi salida era a la farmacia y al hospital. Cuando quería acordar, pasaba las noches enteras internada. Y bueno, y así era mi vida. Y usted participó de otras campañas, ¿verdad? Sí, muchas campañas. ¿Y ahí qué que usted pidió en la próxima campaña? En la próxima campaña nosotros teníamos una casilla rodante, ¿no? Ahí con mi esposo teníamos que pagar cheques, salir de la deuda y no podíamos salir, no podíamos vender eso que queríamos vender para cubrir esos cheques. Pero ahí hablamos con mi marido, es esto lo que tenemos que hacer, es llevarla al altar, no llevarla al banco, al dinero. Es venderlo y llevarlo al altar. Y desde ahí se abrieron las puertas para poco a poco ir pagando las Usted deudas. vendió su casilla rodante y puso en el altar. Pusimos en el altar. ¿Y qué aconteció? Ahí, mire, obispo, no me pregunte cómo ni cuándo, pero las deudas empezamos a pagar todos los cheques, a dejar la cuenta. Los 300.000 pesos de Exacto. deudas pagó todos. Salieron, todo. No hubo nada que quedara sin pagar. Era prioridad pagar todo eso que se debía. El trabajo de su marido, el comercio de su marido comenzó a prosperar. Empezó a prosperar. Ele tenía el mismo trabajo cuando llegó a la iglesia, Exacto. pero no prosperaba. No prosperaba. Y ahí comenzó a prosperar. Con una diferencia, obispo, cuando nosotros llegamos teníamos como para decirle 10 clientes en este momento y tenemos 100 veces más de los clientes. No, mucho más. O sea, Mucho más clientes. De 30.000 pesos, no llegaba a 30.000 pesos la cobranza, ahora está superando casi los 400.000 pesos mensual. Entonces Dios abre puertas. Abrió todas las puertas. Vale la pena participar de la campaña de Israel y Vale. hacer el sacrificio, ¿no? Vale la pena, obispo. Dios Claro que cambió Liliana de una vida para otra, así como cambió Jacob, ¿verdad? Exacto. Yo, sin duda, ya no soy la misma. Esa Liliana murió, ¿no? Esa Liliana desapareció con esa Liliana la tristeza, la amargura, las enfermedades, las contiendas con mi esposo. Mi vida cambió, yo recuperé mi vida, mi hijo, mi esposo, todo, obispo, todo. ¿Y a dónde concurre usted? A la Iglesia Universal que está en calle Rioja 1448. Dios le bendiga, señora Liliana.